Y bienvenidos al capítulo número 1 capítulo muy importante del día de hoy, porque para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente. Es lo que estamos aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo a dejar de ser yo, tengo que ver las cosas con otro prisma, con otro enfoque, permitirme analizar las cosas como antes no creía que eran correctas. Es muy sencillo, y nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetúan el mismo estado del ser, el cual crea las mismas conductas y la misma realidad. Por eso decimos, si quieres realmente cambiar, debes hacer cosas distintas. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Aquí hay algo muy importante. Así, haremos que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como una posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quién estamos siendo, con esto recuerden que cerramos nuestra sesión pasada. Fíjense lo que dice, en cuanto coincide quién estamos siendo, es decir, lo que estamos transmitiendo con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Recuerden que el corazón o lo que estamos sintiendo es electromagnético, es decir, eléctrico, pero también atrae. Cuando tú sientes algo, atraes más de lo mismo. Entonces, sé que es frustrante cuando nuestra vida parece ser una serie interminable de pequeñas variaciones con los mismos resultados negativos, lo que llamamos malas rachas. Mm, pues se te rompen las cosas en casa, se dañan los electrodomésticos, pierdes dinero, eh, esto que llamamos malas rachas. Y es un cúmulo de emociones que están trayendo más de lo mismo, tan sencillo como es. Y muchas veces, y fui víctima de esto, me dije a mí mismo y hasta lo dije hacia arriba el por qué, ¿no? Que ya no era justo. Y sentimos como ese victimismo en patadas de ahogado que nos están tomando prácticamente como ese guerrero que somos, pero que ya no queremos más batallas. Cuidado, que todo parte de esto. No es lo que pasa, es cómo lo percibimos. Pero mientras siga siendo el mismo de siempre, mientras tu huella electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar obtener un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía. Y para poder hacer un cambio básico en tu mente, perdón, para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones. ¿Mm? Si deseas obtener un resultado nuevo, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. Fácil en la teoría, un poco más difícil en la práctica. El cambio requiere coherencia, es decir, alinear nuestros pensamientos y sentimientos. Mm, A ver, yo creo que sí, íbamos aquí porque alguien me comenta, sí, sé que sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se parece tu estado del ser con un rayo láser? Esta comparación ilustra otra cosa que necesitas saber si quieres que tu vida cambie. Un rayo láser es el ejemplo de una señal muy coherente. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal con ondas. En fase, ¿qué quiere decir? Los valles, es decir, los puntos más bajos, recuerden que el mundo se puede definir en frecuencia y vibración. Y la frecuencia y vibración, cuando logramos representarla físicamente, podemos verla como algo así. De hecho, se dice que la vida es una onda sinusoidal, ondas sinusoidales.
Los valles resultan ser los puntos más bajos y la vida misma resulta ser una onda. ¿Mm? Es por eso que los gráficos bursátiles, lo que vemos en bolsa, como los mercados, son iguales a a la vida misma, al corazón, a un electrocardiograma que sube y baja, sube y baja. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el dinero es emoción, porque el mercado se mueve por pánico y por euforia. Así mismo funciona, por eso es tan fascinante identificar esto. Nico, ¿por qué hablas de esto? Porque ese fue mi pasado. ¿Mm? Inversionista en bolsa por tantos años y con millones de dólares en administración de fondos y mesas de dinero. Les puedo decir que la historia aquí siempre se repite en ciclos de mercado y así mismo funciona la vida. Un día estás muy bien, otro día no tan bien y así mismo vas entendiendo que resulta que es una tendencia alcista. Siempre los bajos son más altos que los anteriores, ¿vale? Pero para entender esto correctamente, fíjense lo que dice aquí. Si los valles son los puntos más bajos y los montes los puntos más altos o los picos, por eso se trabaja con picos y valles. Miren, cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Vamos a ver qué quiere decir la coherencia en este caso. Estos son los patrones de onda. ¿M? Las ondas coherentes son las que se dibujan en picos y valles o en montes y valles de una forma armónica. Fíjense que es casi perfecta. No hay una diferencia y disociación entre cada onda y valle. ¿M? Las ondas incoherentes, fíjense que cuando las ondas están en fase y son rítmicas, son más potentes que cuando están desfasadas. ¿Qué es una onda desfasada? Pues que evidentemente el pico y el valle no se comporta igual que la anterior. Entonces, por eso vemos que tú puedes estar muy tranquilo en la noche en tu casa, luego vas a tu oficina o a tu lugar de generación y te alteras por completo. Vas al trabajo y al trabajo, al tráfico, te alteras. La familia te altera. Entonces resulta ser tu vida un caos de ondas. ¿M? Algo muy distinto a lo que debería realmente ser. Entonces, ¿qué nos dice acá? Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas. Son coherentes o incoherentes. Con tus pensamientos y sentimientos ocurre lo mismo. Esto no solamente lo hablamos desde los pulsos electromagnéticos del corazón, es decir, recuerda que tu corazón emite una pulsación y eso es lo que llamamos frecuencia cardíaca. A mayor ritmo, mayor frecuencia, es más alteración, más irrigación sanguínea. Pasa lo mismo con los pensamientos y los sentimientos. Entonces, ¿cuántas veces has intentado crear algo creyendo en tu mente que lo lograrías mientras el corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente, desfasada que estabas enviando? ¿Por qué no se manifestó nada en tu vida? ¿A quién le ha sucedido esto? Una idea increíble que no se manifiesta. Como acabas de ver en el estudio del Hermat, la creación cuántica solo funciona cuando tus pensamientos están alineados con tus pensamientos. Acá hay un error. Cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Encontramos un error. Si estamos leyendo y teniendo coherencia en comprensión, aquí está. Pensamientos y sentimientos. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes. Y lo máximo, perdón, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus sentimientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados, fíjense, de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. Entonces, explicando esto rápidamente y con dibujos. Recuérdalo muy bien, lo hablábamos en el libro anterior. El sistema de la llave maestra nos decía que nosotros estamos aquí
¿Mm? Vamos a dibujar algo aquí. Y tenemos una gran antena que emite ondas. Una onda que nos puede hacer la vida más feliz o más infeliz. ¿Mm? Desde el corazón emites ciertas pulsaciones que realmente resultan ser magnéticas, es decir, que como un imán atraen más de lo mismo. ¿De dónde lo atraen? De esta gran antena, que podemos llamar el campo, o podemos llamar el cosmos, o el universo, o Dios. Ojo, lo digo así porque aquí hay personas de todas las creencias. No quiere decir que lo esté hablando de una forma irrespetuosa. Lo decimos de una comunicación, desde una comunicación muy imparcial, muy imparcial, porque es mi responsabilidad ética con ustedes, ¿vale? Entonces, si respetamos cada una de nuestras creencias, identificamos esto. ¿Cómo estás sintiendo? Pero aún así, ahora, en tu cabeza, realmente cómo resulta la comunicación entre los dos, entre este y entre este, cerebro y corazón, para atraer mucho más de lo mismo, ¿vale? Así funciona prácticamente dibujado con estas obras de arte que hago. En mis talleres suelo hablar con frecuencia de mi abuela, una mujer a la que yo adoraba. Era una italiana chapada a la antigua. Su sentimiento católico de culpa era tan fuerte como su costumbre de hacer la salsa de tomate para acompañar la pasta. Estaba siempre rezando para que se cumplieran sus deseos y pensaba en cambiar de vida. Pero el sentimiento de culpa que le habían inculcado en la infancia distorsionaba la señal que enviaba. Ojo, esto lo digo muy respetuosamente, pero es una realidad. Ver la implicación en creencias religiosas tan arraigadas con algunas creencias versus fíjense, la señal que se envía. Solo conseguía manifestar más razones para sentirse culpable. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el libro. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo. Entonces, vamos con un zoom dramático porque a mí me parece muy importante que hasta el momento recapitulemos lo que el libro nos ha enseñado. Fíjense, hemos estado, hemos estado con algo muy importante hasta cuatro partes del primer capítulo. Me parece necesario que lo integremos porque para mí es muy importante. Mm, ¿Qué nos ha querido decir el libro hasta el momento? Que si tú realmente esa emoción que sientes no le pones coherencia con el pensamiento, puedes decir yo soy exitoso, soy poderoso, consciente, soy millonario, soy, soy mi mejor versión. Pero si no te lo crees aquí en el pecho, evidentemente se queda solamente en la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Ese sentimiento poderoso y positivo que tú quieres realmente manifestar en realidad, lo debes sentir en el corazón. Y esto, esto mismo lo puedes hacer con tu creencia religiosa. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, como bien lo dice el libro, muchas veces creemos que primero o estamos en pecado o somos culpables de absolutamente todo. ¿Y qué pasa con la culpa? Bien lo decía David Hawkins, uno de los sentimientos de más baja vibración que existen, con la vergüenza y con el arrepentimiento. Entonces, si tú sigues vibrando de esta forma solamente porque tus creencias religiosas te lo han enseñado, te lo han inculcado, ojo, yo no estoy diciendo que dejes de creer, pero que te cuestiones esta realidad. Aquí no estamos hablando de una nueva forma de pensar solamente en conceptos, sino que se argumenta desde el análisis del cuerpo, desde el pulso del corazón, y si tú eres un terrícola de sangre roja, te puedo decir, créelo. ¿M? Y no me creas a mí, investigalo. Investiga un poco más para que ahora, si tú realmente estás cansado o cansada de estar cansado, decir, Nico, ya no quiero más, porque he estado con esta situación 10 años, 20 años, 30 años, y la vida no es esto, te lo digo. Entonces,
qué bueno que podamos integrar estos conceptos para que quede mucho más arraigado en nosotros. ¿Se entiende? Es muy importante que esta idea la entendamos. Ah, bueno, Nico nos dijo que si realmente es la emoción la que manifiesta mi realidad, es entender que no solamente es mi pensamiento, sino la emoción que viene con ella. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que generalmente los pensamientos en su mayoría son fatalistas, son negativos, son preocupaciones, son de carencia, de escasez, de ansiedad, de heridas, de abandono, de rechazo, de autovalorización. Y todo esto resulta ser pensamiento tóxico. Pero además de esto, tenemos sentimientos negativos. Un cóctel perfecto para que la realidad que estemos viviendo no sea la ideal. ¿Qué hay que hacer? Empezar a identificar primero los pensamientos y luego bajarlo a la emoción. ¿Vale? Como decía yo y siempre se los digo, miles de estos tenía yo, siempre, siempre, en las paredes. Y miren, en la noche más oscura de mi alma, y sé que muchos de nosotros hemos llegado a tener esos momentos de crisis donde decimos, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, que no puedo ir más abajo porque ya no hay piso, ya no hay fondo. Y resulta que sí, sí había un poco más. Entonces, cuando crees que ya estás completamente derrotado en el piso, pues hay un escalón más abajo. ¿Mm? Y es ahí donde se enciende esa llama en el pecho que dice algo aquí puede cambiar. ¿Mm? No desde la resignación, sino desde la aceptación de todo lo que ha pasado y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Mm? Y es por eso que unos lo logran, otros no. Y es desde aquí, desde la mentalidad, pero luego bajándolo al sentimiento. ¿Vale? Entonces, seguimos compartiendo. Para mí es muy importante que esto quede claro, porque el dejar de ser nosotros mismos trae consigo una gran responsabilidad. A lo mejor quieres la abundancia, es lo que estamos hablando. Tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, no vas a traer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Ay, a veces dejamos pasar por alto algunas frases que resultan ser tan poderosas en los libros. Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta. Entonces, por eso hablamos de las afirmaciones, que al final no llegan a nada. Si tú no lo estás sintiendo, recuerden, Neville Goddard lo dice, sentir es el secreto. Y cuando la mente va en contra del cuerpo o viceversa, el campo no responde de forma coherente. Pero cuando la mente y el cuerpo actúan unidos, cuando nuestros pensamientos son afines a nuestros sentimientos, cuando nos encontramos en un nuevo estado del ser, estamos enviando una señal coherente a la antena de lo invisible. Mm. Es muy curioso porque no he releído este capítulo hace bastante tiempo. Y habla de lo que estamos viendo, precisamente. La antena de lo invisible, fíjense. Entonces, si nosotros somos prácticamente esas antenas también que reciben y se comunican con la gran antena, pues desde dónde estamos enviando la información, porque llega muy distorsionada. ¿Por qué los resultados cuánticos deben sorprendernos? Vamos a ver qué historia nos cuenta Dispensa aquí. Hay otro elemento que debemos tener en cuenta para poder cambiar nuestra realidad. Los resultados que atraemos deben sorprendernos, incluso dejarnos pasmados en su forma de manifestarse. No debemos intentar predecir nunca cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben llegar inesperadamente, despertarnos del sueño de la realidad rutinaria a la que nos hemos acostumbrado. Estas manifestaciones tienen que dejarnos convencidos de que nuestra conciencia ha entrado en contacto con el campo cuántico de inteligencia para inspirarnos a volver a hacerlo. El proceso creativo tiene esta parte tan agradable. Acá volvemos con algo interesante y lo vimos con mis estudiantes en el taller de la mente. ¿Recuerdan ustedes? El poder de crear. Somos seres creativos por excelencia, creadores más que creativos.
Podemos crear la realidad que queramos. Tenemos ese gran poder. ¿Por qué habrías de querer tener una sorpresa cuántica? Porque si puedes prever un acontecimiento, ya no es una novedad, sino algo rutinario y automático. Y esta experiencia ya la has vivido de sobra. Si puedes predecirlo, significa que tu yo de siempre ha creado el mismo resultado de siempre. Es lo que hacemos todos los días. De hecho, si intentas controlar cómo ocurrirá un resultado, te estás conduciendo como un newtoniano. La física clásica newtoniana consistía en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. Era una cuestión de causa y efecto. Y les puedo compartir algo muy interesante con esto y es, como escéptico que me declaraba, no creyente en absolutamente nada, con una mente bastante lógica y si el famosísimo ver para creer. Consistía en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. Era una cuestión de causa y efecto. Entonces, a cada causa un efecto y ya está. Y si no lo veo, no lo creo. Pero ahora, ¿qué significa conducirse como un newtoniano cuando lo aplicas a tu capacidad de crear? Quiere decir que el mundo exterior está controlando tu mundo interior. Eso es muy importante, por favor. ¿Qué es el mundo interior? Lo intangible, lo que no podemos tocar, los pensamientos y los sentimientos, lo que realmente te define. Si pudiésemos cambiar de cuerpo, y tengo aquí a Yulisa y a Luz, por ejemplo, y a Yulisa le quito su cuerpo y con todas sus capacidades, habilidades, defectos, la pongo en el cuerpo de Luz y viceversa, las cambio de cuerpo, van a seguir siendo las mismas personas y el cuerpo no define tu identidad. Es solamente un cascarón, un auto, es prácticamente el automóvil sin piloto, ¿sí? Entonces a lo que voy con esto es, lo más importante de tu vida realmente no lo puedes ver ni tocar. Entonces deja de obsesionarte con el cuerpo físico. Y cuando hablamos del cuerpo físico es de lo tangible, de lo que ves, porque lo físico no es lo más importante. ¿M? Entonces el dinero, el alimento, la comida, lo que ves en el espejo, desde un enfoque meramente estético, resulta ser tan vano, tan vano. Lo más importante es la esencia, lo que está dentro, lo que no puedes sentir, lo que no puedes tocar, perdón. Esto es la causa y el efecto. En su lugar, si cambias tu mundo interior, el modo de pensar y sentir, verás que el mundo exterior cambia gracias a tus esfuerzos. Esto que está diciendo es fundamental y en cualquier proceso de cambio, donde la vida nos ha tocado bastante fuerte, resulta ser algo muy interesante y muy hermoso. Si cambias tu mundo interior, Nico, pero ¿cómo cambio mi mundo interior? Lo estamos haciendo todos los días. Esta mañana fue increíble. Siéntate en silencio contigo y empieza a cambiar tu modo de pensar. ¿M? Si cambiamos desde el pensamiento, créanme que la emoción cambia. Agradece todo lo bueno, siéntelo en el pecho. Nico, no siento nada y me siento ridículo porque realmente no conecto. Cuando te veo cerrar los ojos y poner una música extraña, no conecto, Nico, y me han dicho personas. Y luego vamos 3 veces, 5 veces, 10 veces haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, cambias por completo porque te empiezas a dar cuenta de que eso que se siente en el pecho, agradeciendo por todo lo bueno. Y estoy completamente convencido que tienes algo por agradecer. Y lo haces todos los días. Ya bien lo dice el libro, empezamos a subir nuestra frecuencia. Intenta crear una experiencia nueva y desconocida en tu vida. Y cuando te ocurre de manera inesperada, te llevarás una grata sorpresa. Significará que te acabas de convertir en un creador cuántico, que has pasado de la causa y efecto a causar un efecto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Has pasado de la causa y efecto a causar un efecto. Entonces, mantén clara una intención de lo que quieres, pero deja que el imprevisible campo cuántico se ocupe de los detalles del cómo se manifestará. Esto es muy importante, bien lo dice Charles Haanel también, y es olvídate del cómo, porque muchas veces nos limitamos tanto y llega esa mente parlanchina que te juzga y te dice, olvídate, olvídate tú, realmente, Margarita Pinto.
¿Estás segura, Margarita, que quieres y que puedes lograr esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Mm? Esa mente que te juzga, la tenemos todos. Todos. Entonces aquí, Marta, Milena, Mónica, Guillermo, Sandra, Víctor, Jenny, todos tenemos esa mente que nos sabotea tanto. Y lo más importante que dice aquí Dispensa, fíjense, es, olvídate del cómo, no te preocupes por cómo lo vas a lograr. Esa casa en la playa, esa pareja ideal, salir de esas responsabilidades financieras. No te preocupes por cómo. Deja que organice un acontecimiento en tu vida del modo más apropiado para ti. En el, en el caso de esperar algo, espera solo lo inesperado. Entrégate, confíate en el campo cuántico. Ojo, para el que no lo sepa, el campo cuántico, en otras palabras, también puede llamarse Dios. Y lo digo con todo el amor y respeto, siempre recalcando esto. El campo cuántico es, recuerden todo esto que está aquí a nuestro alrededor. Cosmos, universo, la fuente, como lo quieras llamar. Y no intentes decidir cómo la situación deseada acaecerá en tu vida. Vamos a hablar de esto. Este es el mayor obstáculo que la mayoría de personas debemos superar, porque los seres humanos siempre queremos controlar una realidad futura intentando recrear cómo ocurrió una realidad pasada. Yo creo que es una ecuación demasiado ilógica y bastante ineficiente, ¿m? Porque siempre queremos controlar una realidad futura, es decir, lo que quiero que suceda, recreando cómo ocurrió una realidad pasada. ¿M? Por eso nuestras creencias determinan tanto. Entonces, la creación cuántica, antes de alcanzar un resultado, agradécelo, agradécelo. ¿M? Porque no solamente nos enfocamos en lo que tenemos, sino que eso que realmente queremos manifestar, agradécelo porque ya lo lograste, ya lo eres, ya lo tienes. Por eso siempre a mis estudiantes, ya sanamos, ya lo logramos. Acabo de hablar de alinear los pensamientos con los sentimientos para crear el resultado deseado, sin preocuparnos de los detalles de cómo se manifestará la situación. Recuerden, esto es fundamental. Olvídate del cómo. No te preocupes por el cómo. Sencillamente, date la oportunidad de cerrar los ojos porque es gratis. Imagina realmente tu situación solucionada. Es todo un acto de fe que debemos hacer si queremos cambiar una vida rutinaria y previsible por una vida de feliz, con experiencias nuevas y sorpresas cuánticas. Pero todos necesitamos hacer otro acto de fe para crear lo que deseamos. ¿En qué circunstancias te sientes agradecido? Tal vez respondas, doy las gracias por la familia, como lo hemos venido haciendo, por la casa bonita, por los amigos, por el trabajo que tengo. Lo que todo esto tiene en común es que ya está en tu vida. Entonces, como este es el primer paso, que es lo que hemos venido haciendo con cada uno de los cierres del club de lectura, enfócate en lo que puedes agradecer. Primero, check. Ahora vamos a empezar a agradecer por esto que aún no tenemos, pero que ya vemos manifestado en nuestras vidas. Por lo general, nos sentimos agradecidos por algo que ha ocurrido, que ya está presente en nuestra vida. A ti y a mí nos han hecho creer que necesitamos una razón para ser felices, un motivo para sentirnos agradecidos y una causa para sentir amor. Que la realidad exterior es lo que nos hace sentir distintos por dentro. Eso es el modelo newtoniano. Pero el nuevo modelo de realidad nos reta como creadores cuánticos a cambiar en algo, perdón, algo en nuestro interior, en la mente y en el cuerpo, en los pensamientos y sentimientos, antes de experimentar la evidencia física con nuestros sentidos. Miren, esto tiene un poder increíble, 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 bastante poderoso, cuando nos damos la oportunidad de utilizar nuestra imaginación. Puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir las emociones elevadas que te produce. Entonces, quiero que en el chat me escriban qué es lo que tanto se ha deseado por tanto tiempo. Alguien que me quiera decir, Nico, mi casa propia, Nico, salir de mis responsabilidades financieras, la pareja, ¿qué es? Alguien que nos quiera compartir y hacemos el ejercicio. Pagar todas las deudas, dicen Karen. Dice Karen, pagar todas las deudas.
y vivir en una casa campestre, fíjense por aquí. Pagar todas las deudas. Vamos con pagar todas las deudas. Entonces, puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir las emociones elevadas que te produce. Si cerramos los ojos y todas estas personas que quieran pagar todas sus deudas, es sentir profundamente la situación ya realizada. Pero no solamente desde la imaginación, imaginar a quién le debes, al banco, cómo recibes esa notificación de saldo en paz y salvo, ¿no? Ese correo electrónico que te dice, ya, logrado. ¿No? O esa persona que aprieta tus manos y te agradece por haberle pagado. Y esa sensación de tanto bienestar. Y llegar a tu casa ese día, celebrar con tu familia o sencillamente llegar a tu cama y sentir un peso completamente liberado y descargado de tu espalda. ¿Lo sientes? De decir, lo logré por tantos años que estuve con este crédito hipotecario que me tenía, o con el coche, o con el automóvil, o con la empresa, o con las personas, pero lo logré. ¿Cómo se siente? ¿Realmente cómo se siente? ¿Y cómo es esa persona que ya terminó esto? ¿Mm? Lo que sucede es que al final esto lo vemos como un resultado, como un objetivo, como el final. Y resulta que no todo esto que estás viviendo, Karen, y muchos de nosotros, es un proceso muy hermoso. Y les puedo contar un poco de mi historia porque me gusta. Errores de 2020 y 2021. Sigo cargando y haciéndome responsable hoy, pagando hoy, con todo esto que comparto, que ustedes pagan hacia mí, yo lo sigo dando a, a responsabilidades así. de- y decimos, No ha importado el fin, mi interés ya no es llegar a ese resultado, sino disfrutar este camino. Y esa es la invitación, ¿vale? Entonces, ¿puedes imaginarte esa realidad tan plenamente que empieces a estar ahora en esa vida futura? Es tan sencillo como hacer ese ejercicio. Cierras los ojos, imaginas cómo es ese día, con quién hablas, dónde estás, qué tienes de ropa, cómo estás vestido. En términos de creación cuántica, puedes sentirte agradecido por algo que existe como una posible situación en el campo cuántico, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, estás pasando de la causa y el efecto, es decir, de querer algo del exterior que te produzca un cambio interior, a causar un efecto, es decir, cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el exterior. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, le transmites al campo la señal de que esta situación ya ha ocurrido. La gratitud no es tan solo un proceso mental e intelectual. Ojo, muy bien, por favor, los que nos ven un poco ridículos agradeciendo todas las sesiones, no es tan solo un proceso mental e intelectual. Debes sentir como si fuera, si lo que deseas ya existiera en tu realidad en este instante. Tu cuerpo, que solo entiende los sentimientos, debe estar convencido de estar experimentando el resultado emocional de la situación futura. ¿Mm? Entonces, muy, muy importante. Esto que estoy haciendo aquí, compartiendo en un club de lectura, créanme que muchas veces lo deseé, lo quise. Y cuando me olvidé del objetivo, quitar por completo el interés, porque aquí el interés no es económico. Fíjense que estos espacios de mi domingo, de mis lunes, de mis miércoles, para compartir con ustedes y aprender, es mi mayor pago. Es lo que me hace realmente sentir pleno. Entonces, asimismo, disfrutar de este proceso porque cambias la conciencia y te enfocas realmente en disfrutar del camino, pero ahora con la emoción. Fíjense, la inteligencia universal y el campo cuántico. Espero que a estas alturas ya estés de acuerdo con algunos conceptos básicos del modelo cuántico, que toda realidad física no es más que energía que existe en una inmensa red interconectada más allá del espacio y el tiempo. Esta red, el campo cuántico, contiene todas las posibilidades. Esto ya lo aprendimos, ¿recuerdan? Que como un cielo estrellado, infinitas posibilidades.
Y nosotros podemos hacer que se materialicen por medio de nuestros pensamientos, por observación, sentimientos y estado del ser. Pero la realidad no es más que fuerzas electromagnéticas indiferentes actuando y respondiéndose las unas a las otras. ¿Es el espíritu que nos anima simplemente a una función biológica aleatoria? He mantenido conversaciones con personas que así lo creían. Al final, la discusión nos llevó a un diálogo parecido a este. ¿De dónde viene la inteligencia que hace que nuestro corazón siga latiendo? Forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Dónde se encuentra este sistema? En el cerebro. El sistema límbico del cerebro forma parte del sistema nervioso autónomo. Y en el cerebro, ¿hay unos tejidos que sean responsables de que el corazón siga latiendo? Evidentemente, sí. ¿De qué están hechos esos tejidos? De células. ¿De qué están hechas esas células? De moléculas. ¿De qué están hechas esas moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos esos átomos? De partículas subatómicas. Entonces, fíjense que vamos de lo macro a lo micro en un momento. ¿Y de qué se componen principalmente estas partículas subatómicas? Nico, es que yo no creo en eso de energías. No, no. Eso no va conmigo. No, no creo en energías. Eres energía. Entiende esto. Eres energía. Somos energía. ¿Mm? Entonces, olvídate de lo místico, lo esotérico, lo hippie, porque eres energía. Por eso te cargas y te descargas como una batería. ¿Mm? Cuando llegamos a la conclusión de que nuestro vehículo fisiológico está hecho de lo mismo que el resto del universo, y esas personas se topan con la idea de que lo que anima al cuerpo es una forma de energía, el mismo 99.999999% de nada del que se compone el universo físico, se cogen de hombros y se alejan sin más. Y bien, aceptan la idea que en toda la realidad física hay un principio unificador. Entonces, si eres una de estas personas, que así como lo era yo, completamente incrédulo, y que estos temas me los cuestionaba bastante, permítete abrir un poco la mente y decir, bueno, voy a buscar un poco de esto que dice Nico, a ver qué tan cierto es de que somos energía, de que existe algo que se llama la mitocondria y que la mitocondria crea una chispa dentro de la célula. Y esa chispa es energía, es una chispa real, como la de un mechero encendiéndose. ¿Mm? Y por eso nos pasa corriente cuando nos cargamos y nos descargamos o cuando tenemos a una persona y la tocamos y sentimos un corrientazo. ¿Mm? Así mismo funcionamos. ¿No te parece irónico que centremos toda nuestra atención en el 0.0001% de la realidad física? ¿Estamos pasando algo por alto? Si esta nada se compone de ondas de energía que acarrean información y esta fuerza organiza nuestras estructuras físicas y su funcionamiento, en este caso tiene sentido referirse al campo cuántico como una inteligencia invisible. Y dado que la energía es la base de cualquier realidad física, la inteligencia que acabo de describirte se ha organizado a sí misma en materia. Considera la conversación anterior como una plantilla de cómo esta inteligencia ha construido la realidad. Fíjense que Dispensa viene a hablar de algunos temas que podemos decir desde nuestras creencias o católicas o cristianas o budistas o judías, como queramos verlo. ¿M? ¿Cómo esta inteligencia ha construido la realidad? ¿Qué inteligencia será? ¿Cómo la llamamos normalmente? ¿Como Dios? ¿M? Entonces, esta gran fuerza superior, la gran inteligencia infinita que llamamos el campo cuántico, fíjense, es energía potencial invisible capaz de organizarse a partir de ella en partículas subatómicas, átomos, moléculas y por último en cualquier cosa del universo. Desde una perspectiva fisiológica, organiza las moléculas en células, tejidos, órganos y sistemas. Y por último, en el cuerpo como un todo. Es decir, esta energía potencial se origina como frecuencia de patrones de onda hasta aparecer como sólida. Por eso decíamos que todo lo que vemos a nuestro alrededor, por más sólido que creamos que es, y esa pared que si le pegamos un puño enfrente, evidentemente nos puede hacer daño a nuestros huesos,
Sí, pero es porque tiene una composición atómica mucho más densa que lo puede tener una hoja de papel. Pero sigue siendo energía en movimiento. No, no es un organismo muerto. ¿Se entiende? Esta inteligencia universal es la que le da vida al campo cuántico y a todo cuanto hay en él, como a ti y a mí. Esa fuerza es la mente universal que anima cada aspecto del universo material. Esa inteligencia es la que hace que el corazón no siga latiendo y el estómago digiriendo la comida. Fíjense, esto es muy hermoso, realmente. Esta inteligencia es la que hace que el corazón nos siga latiendo y el estómago digiriendo la comida, y la que supervisa la cantidad incalculable de reacciones químicas por segundo que se dan en cada célula. Esta conciencia es también la que anima a los árboles a producir frutos y a las lejanas galaxias a formarse y desintegrarse. Como existe en cualquier momento y lugar y actúa en nuestro interior y en el exterior, esta inteligencia es tanto personal como universal. Al ser una extensión de esta inteligencia, podemos emularla. ¿Qué quiere decir? Ten presente que esta inteligencia universal posee una conciencia, con S o con C, la misma que nos convierte a nosotros en individuos. Aunque esta fuerza sea universal y objetiva, tiene una conciencia. Es consciente de sí misma y posee la capacidad de moverse y actuar en el universo material. Resulta ser un poco complejo a la primera, no se preocupen, pero aquí estamos explicando y profundizando. También es plenamente consciente a todos los niveles, no solo de sí misma, sino también de ti y de mí. Como esta conciencia se da cuenta de todo, nos observa y nos presta atención. Esto es increíble, porque es lo mismo que llamamos ese gran ojo que todo lo ve, ¿no? Este gran espíritu o Dios, ese Dios que todo lo ve. Fíjense lo que dice acá. También es plenamente consciente a todos los niveles, no solo de sí misma, sino también de ti y de mí. Como esta conciencia se da cuenta de todo, miren, se da cuenta de todo, nos observa y nos presta atención. Aquí no estamos hablando de nada religioso, nada, fíjense, nada religioso. Entonces, por eso me gusta tanto argumentar con hechos y datos para los más incrédulos, los poco creyentes, de que no se trata de modificar tu forma de pensar en tu corriente espiritual, porque no es de mi interés, sino que entiendas cómo funciona esto y cómo la ciencia, más allá de la ciencia, sino la historia humana per se, nos ha llevado a esto, a estos momentos. Y que si estás tú aquí y ahora escuchando este club de lectura, no es en vano. Y que el mensaje lo debes integrar para cuestionarte, no para creerlo, para cuestionarte, para volver a investigar. Mañana coges tu laptop o tu teléfono móvil y buscas un poco de esto. Pones un podcast en YouTube o en Spotify y buscas sobre esto. ¿Cómo así que esta conciencia se da cuenta de todo? Nos observa y nos presta atención. Conoce nuestros pensamientos, sueños, conductas y deseos. Observa todo cuanto tiene forma física. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha expresado un interés tan profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? Y es ahí donde llega una conversación y debate muy interesante con las personas que resultan ver a esta gran energía o esta gran inteligencia como algo o alguien que te juzga, que no quiere lo mejor para ti, que te ha hecho víctima y que te ha causado mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces, olvídate de eso, porque eso solamente está en la mente. Ay, Nico, es que mi caso fue muy difícil y he sufrido abusos y no es lo que sucede, sino cómo recibiste lo que sucedía. Eso no quiere decir que seas de hierro y no sientas, porque se siente, porque duele.
porque hemos cargado con eso. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha expresado un interés tan profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? Y esto no es un romanticismo tóxico. Ay, Nico, qué cursi. No. He hablado de dos aspectos de la conciencia. La conciencia e inteligencia objetiva del campo cuántico y la conciencia subjetiva individual, que nos permite ser autoconscientes y tener libre albedrío. Cuando emulamos las propiedades de esta conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. ¿Creadores de qué? De nuestra propia realidad. Por eso podemos dejar de ser nosotros, porque tenemos el poder de crear. Recuerden lo que hacíamos cuando éramos niños. Y no quiere decir que porque esta persona es más artística, está destinada a crear y yo no. Todos tenemos el poder de crear. Cuando vibramos con esta inteligencia amorosa, nos volvemos como ella. Esa inteligencia organizará entonces una situación, una respuesta energética que coincida con la señal que nuestra mente subjetiva envía al campo cuántico. ¿Mm? ¿Recuerdan las antenas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Allí ocurre la magia. Cuando nuestra voluntad coincide con la suya, cuando nuestra mente coincide con la suya, cuando nuestro amor por la vida coincide con el suyo, estamos expresando esta conciencia universal. Nos convertimos con el poder superior. Es prácticamente como si sintonizásemos la misma frecuencia radial. ¿Recuerdan ustedes esa radio FM o AM cuando queríamos sintonizarla? Esa radio vieja sonaba y cuando sintonizábamos correctamente, allí sonaba la melodía y la armonía. ¿Mm? Nos convertimos en el poder superior que transciende el pasado, sana el presente y nos abre puertas al futuro. Una belleza, una belleza. Entonces quedamos por hoy aquí y como siempre, vamos a hacer el ejercicio, esta vez ya agradeciendo por esa realidad que vemos manifestada en nosotros. ¿Qué es eso que tanto deseas? Decía Karen, salir de sus responsabilidades económicas. Una casa en la playa, una casa campestre, un coche nuevo, una pareja. ¿Qué es eso que tanto deseas? Ver a tus hijos completamente desarrollados y plenos. Pero recuerda que esto no se trata de tus hijos, se trata de ti. ¿Qué esperas de ti? Entonces, como siempre, tomando una gran inhalación, nos vamos a permitir esta vez agradecer por esa versión ya materializada, ya manifestada de nosotros. Vamos a conectar, entendiendo ya la lógica. Vamos a poner en práctica esto que hemos aprendido en todos estos capítulos. Llevar al pecho, al sentimiento. ¿Cómo sería esa persona que ya lo logró, que ya lo tiene? Eso es. Vamos a tomar una gran inhalación. Exhala lentamente. Inhala de nuevo. Exhala. Una vez más. Inhala. Quiero que traigas a la mente esa versión de ti que ya ha logrado lo que tanto has deseado por tanto tiempo. Quizás sea liberarte de cualquier afección en salud, de todos esos dolores, síntomas, medicinas, fármacos, medicamentos, no poder moverte, no poder comer lo que quieres, quejarte del dolor, o por el contrario, esa persona que viene a acompañarte en tu soledad, porque has estado por mucho tiempo solo o sola. No necesariamente debe ser una pareja, puede ser un amigo. ¿Qué es eso realmente que quieres manifestar en tu vida? Más allá de pedir a Dios,
Vamos a traerlo, conectando con ese gran campo cuántico, con la fuente, con la inteligencia infinita. Porque recuerda que existe una versión de ti para todo. Y esa versión ya está. Es una realidad, solo debes conectar con ella. ¿Cómo se conecta? Tráela a la mente. Toma una gran inhalación. Vas a exhalar lentamente. Una vez más, inhala. Y exhala. Y lentamente vamos a dibujar una sonrisa en el rostro, apoyándonos de la bioquímica del cuerpo, diciéndole a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente subconsciente que todo está bien. Si tú sonríes, vas a facilitar mucho más el proceso. Conectas mente con emoción de algo positivo en tu vida. Imagina cómo es ese día. Encontraste a esa persona que buscabas, o quizás sea algo material también. ¿Qué se siente? Esa satisfacción de haber dicho, mereció el esfuerzo. Porque gracias a todo eso que pasó y que sufrí, me encontré a mí mismo, me conocí, entendí que soy el héroe o la heroína de mi vida, que cambié la forma en que pensaba, cambié mis hábitos, cambié lo que hacía para realmente manifestar esto que tanto deseaba. Y lo logré. Recuerda que no solo hay que pensarlo, trata de bajarlo al pecho. ¿Cómo se siente? Ayúdate con una pequeña sonrisa. Toma una gran inhalación de nuevo. Exhala lentamente. ¿Cómo se siente? Ahí está el reto. Si no sientes nada, si te cuesta, si dices no conecto, Nico, no lo puedo hacer, entrénate. Todos los días hazlo. Aquí empieza la magia. Agradece, siéntelo en el pecho, siente esa realidad, esa situación ya manifestada. Ya lo lograste, pagaste todas tus responsabilidades, eres libre financieramente. ¿Eres feliz ahora? Quizás no. Y eso que tanto deseabas no era la felicidad. La felicidad es esto que estás viviendo hoy. De ti depende cómo estás viendo la vida. Entonces, agradece, agradece porque ya lo lograste. Ya estás completamente sano y saludable. Puedes dormir 8 horas seguidas. Te quitaste las benzodiazepinas, la quetiapina, el alprazolam, todas esas pastillas para dormir. Lo lograste. Ese fármaco, ese medicamento que te decían, lo consumes de por vida, ya no. Lo lograste. Esa familia unida de vuelta. Ese deseo de tantos. Conectando a mamá, conectando a papá, a esos hermanos que ya no se hablan. A nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Cómo se siente esa reunión familiar feliz, con lo más básico y sencillo? ¿Cómo se siente esa fecha especial de celebración, de risas, de agradecimiento,
de eso que llamamos familia, se percibe la unidad. Siéntelo, bájalo al pecho, dibújalo en la mente y lo bajas al pecho. Te apoyas con una pequeña sonrisa y ayudas. Eso es. ¿Quieres un proyecto personal que hace mucho no has podido empezar? ¿Que has postergado? ¿Cómo se siente? Ya lo lograste. Ese agradecimiento, ese reconocimiento por ayudar y servir desde el corazón, desde lo más genuino. ¿Cómo se siente? Y te puedo decir que se siente muy bien. Servir se siente muy bien. Porque tienes algo por dar y puedes hacerlo. Lo lograste. Mira cómo te agradecen las personas, cómo te sientes pleno y realizado por recibir esas gracias genuinas. Gracias. Agradeces por esa versión que ya lo logró. Lo haces con el dinero, con esa casa en la playa. ¿Cómo se siente lograr, a ver, dormir esa primera noche en tu casa propia que tanto has perseguido? Porque no se trata de perseguir, sino de atraer. ¿Cómo se siente? Ese día de mudanza donde terminas exhausto, exhausta. Se acaban de ir las personas de la mudanza y estás lleno de cajas, con una sensación de mucho, mucho bienestar y placer por haberlo logrado. ¿Cómo se siente? Bájalo al pecho. Ahí está el ejercicio. Hazlo a conciencia todos los días, 5 minutos. Imagina esa realidad ya manifestada. Siéntelo. Es gratis. Hazlo. Y como lo digo siempre, si tienes un proyecto en mente, un emprendimiento, una marca personal, algo que quieras hacer para ayudar a los demás, hazlo. Y por esto, estos espacios llenan tanto. Y todos tenemos algo que dar, no importa la edad ni la condición, todos. Así que pregúntate, qué puedo dar al otro? Y agradece. Agradezco profundamente por un capítulo más de este libro. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, gracias a Zoom. Gracias. Nos vemos mañana. Adiós, descansen.